Hoy nos acompaña López, vicepresidente de un grupo, de una asociación de vendedores ambulantes del centro de la ciudad. Muy buenas tardes, bienvenido Javier, a tus órdenes. muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Javier, vamos a escuchar a Jimmy Núñez, que nos hace una declaración para que usted me haga el favor, él está en otro sindicato. Escuchemos a Jimmy Núñez. Jimmy Núñez, representante de vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Cali. Muy buenas tardes, bienvenido. Los temas que hoy acolitan la acción de cada uno de ustedes. Muy buenos días. Seguimos trabajando por el bienestar de todos los vendedores ambulantes con permiso y sin permiso. Con la política pública se creó una coyuntura para organizar el centro y la ciudad de Cali en lo que tiene que ver con organización de vendedores y organización de espacio público. Seguimos avanzando. Está por terminarse la última etapa, que es la caracterización, que van más de 5.000 caracterizados en toda la ciudad, con permiso y sin permiso. ¿Cuál es la controversia? ¿Por qué? Pues existen unas organizaciones que no están de acuerdo con la política pública. De pronto es normal que haya controversia, es normal que otras organizaciones no estén de acuerdo. Si bien nosotros estamos de acuerdo, respetamos todos los pensamientos de las demás organizaciones. Cabe resaltar que no solamente está la organización mía, ¿no?, sino hay 17 sindicatos. De estos 17 sindicatos, 15 pertenecen a la cooperativa Covencol, y con la que estamos trabajando en temas de espacio público y en proyectos de amoblamiento urbano, en proyectos de capacitación, y estamos diciéndole a todos los vendedores del centro que se vayan organizando, que a ninguno de ellos van a sacar. Vamos a organizar para poder trabajar antes de diciembre bien organizados. ¿El tema de la caracterización en qué consiste? Consiste en llenar un formulario de cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué tipo de mercancía vendemos. Se va a organizar, ya para terminar, se va a organizar esto por zonas, según el producto que vendan. No tanto eso. Se va a organizar para que de pronto gente que tiene, pues, no de mala fe, uno o dos puestos o los puestos grandes queden con las medidas y puedan organizarse todos y que todos quepamos, que es la idea del alcalde, ¿no? Que somos trabajadores con emprendimiento, somos la resistencia de no volvernos delincuentes ni nada, que solamente queremos utilizar el espacio público para trabajar. Entonces lo que necesita el alcalde es que trabajemos organizadamente y podamos seguir trabajando para que se vaya implementando el tema de la política pública. López, de Asobal, la última vez que usted estuvo aquí, está en contra precisamente de esa posición frente a la política pública del espacio público en la ciudad. Escuchó usted a Jimmy Núñez, representante de uno de los sindicatos y al cual usted se refirió. Bueno, correcto. Existe una posición muy concreta con respecto al tema de la política pública de espacio público. Lo primero que hay que decir es que ese proyecto de acuerdo, que luego se convierte en acuerdo, es una política pública de espacio público ocupado con ventas ambulantes, no es una política pública para los vendedores ambulantes. Entonces, de arrancada, ya el proyecto no augura buenas intenciones para los vendedores. Segundo, las políticas públicas se construyen con las comunidades afectadas, eso lo dijimos en el anterior programa. Resulta que cuando nosotros vamos a una reunión en el mes de enero del año 16 o 17, vamos a la Secretaría de Seguridad o Secretaría de Gobierno en ese momento, lo primero que preguntamos es ¿dónde están las actas de donde la gente, la comunidad, los vendedores, las organizaciones sindicales, las asociaciones, las fundaciones, las veedurías, los vendedores independientes, donde ellos van y participan de esa construcción de esa política pública? Y lo que nos encontramos son con 4 actas firmadas por los señores Manuel Bedoya, el presidente del Sindicato de Vendedores Estacionarios, el señor Jimmy Núñez, el presidente de Sintravia Cali,
y otro dirigente que no recuerdo en este momento, y los funcionarios de la administración. Yo respeto todas las organizaciones, pero yo no puedo compartir que 2 o 3 organizaciones se crean con el derecho de representar un gremio de más de 25.000 personas. Aún así digan que tienen 17 organizaciones con ellos, que yo con todo respeto lo pongo en 17. Yo con todo respeto yo lo pongo en duda, porque hay muchas organizaciones que han desaparecido en la práctica por falta de directivas o por parte de la base, como la Liga de Vendedores, como Cipecomes, que fueron organizaciones sindicales, como una organización que llamaba Participación Ciudadana, que fueron organizaciones que en su momento, hace 16 años en la administración de Ricardo Cubo, hicieron parte de la mesa de concertación, pero que hoy prácticamente esas organizaciones han desaparecido. Creo que ahí están contando con la organización de lustrabotas, de loteros, bueno, eso es muy respetable, pero no podemos compartir que estas personas asuman como derecho de ellos el representar y el firmarle unas actas de participación a la administración con una supuesta construcción de una política pública que finalmente realmente nosotros consideramos que le faltó participación de la mayoría de los vendedores informales de la ciudad, porque el proyecto no afecta solamente a los vendedores del centro, afecta a la gente de Valle Grande, del norte, del sur, de Floralia, del Ingenio, del distrito de Agua Blanca. Toda persona que trabaje en la venta informal en el perímetro urbano de la ciudad se ve afectado, y yo no puedo asumir la representación de ese conglomerado simple y llanamente porque tengo 80 o 100 afiliados en mi organización. Creo que tengo que ser lo suficientemente respetuoso para decirle a la administración: convoque el resto de la gente. De ahí, de arrancada, ahí hay un error. Lo segundo, yo pienso que uno tiene como dirigente sindical, independientemente de su posición ideológica, uno tiene que asumir un estudio del contexto general del problema. No nos podemos quedar solamente en que si el acuerdo es bueno o el acuerdo es malo. Entonces, por ejemplo, hay que leer y hay que investigar. Y tenemos, por ejemplo, el COMPES 3718, que es una política nacional, social, y en el COMPES 3718 lo que se dice es que hay que recuperar el espacio público, tener un aprovechamiento económico de ese espacio público, pero no teniendo en cuenta a los vendedores informales, sino a los grandes empresarios y a los grandes comerciantes. Entonces, si uno se sienta y analiza el acuerdo 0424, uno claramente ve que ese acuerdo va hacia allá, hacia generar un espacio donde solamente comerciantes organizados con grandes capitales puedan licitar el tema de espacio público. Y no nos lo inventamos nosotros, ya se está dando en otras ciudades. Yo invito a Jimmy que investigue. En Bucaramanga se está dando el caso, en la misma Bogotá se dio el caso, incluso durante la administración del señor Gustavo Petro, que fue una de las grandes críticas que se le hizo a él en ese momento, ¿no? Entregar licitación de espacio público a comerciantes y a empresas y dejar de un lado a los vendedores, o enviar los vendedores a zonas donde no podían vender lo mismo que donde están en su sitio. Entonces uno tiene que estudiar el contexto de lo que es el modelo económico, que es neoliberal, de lo que es el aprovechamiento económico. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente sí hay una tendencia de estas administraciones a cumplir con el COMPES 3718. Y entonces a cumplir también con que la policía pueda salir a hacer comparendos, acabando con el tema de vulnerabilidad económica y confianza legítima. Todas esas cosas hay que estudiarlas, y yo pienso que yo asumiría inicialmente una buena fe de tanto de Jimmy como de otros dirigentes sindicales que lo pueden estar acompañando. Yo asumiría tal vez una buena fe o una equivocación o una falta de analizar más la situación. Pero si uno se sienta y mira el acuerdo, que aquí lo tengo, el 0424, y usted se pone a leerlo, ahí está absolutamente claro lo que la administración quiere con el tema de los vendedores. Es el desalojo de los vendedores para poder ofrecerle ese espacio público en un futuro a la mayoría de los comerciantes. Y proceder al desalojo o una reubicación en otros sectores de los vendedores
que queden, que sean población vulnerable y a las que le darán un permiso de 6 meses no renovable. A ver, Javier, pero es de destacar que desde hace muchos años se tiene el problema de las ventas ambulantes en todo el país. En Cali hemos tenido. Ahora llega un alcalde que le busca solucionar de una forma u otra el problema. Yo en el programa anterior lo decía, yo no creo que el alcalde busque solucionar el problema. Y es más, yo no sé hasta dónde el alcalde pueda tener conocimiento real de la situación, porque pues uno entiende que en muchas ocasiones son los funcionarios, los secretarios de despacho, los subsecretarios, los que elaboran los proyectos y los que los llevan en ejecución, y a veces el alcalde puede no tener conocimiento total, creería yo que puede ser así. Mire, y esto parte también, se da a partir de la sentencia C-211, cuando yo lo conté en el anterior programa, el representante a la Cámara, Intias Prilla, presenta una demanda del Código Nacional de Policía en el artículo 140, en el numeral 4. Y la Corte Constitucional decide que ese artículo es exequible, es decir, legal, pero lo condiciona, y entonces lo condiciona que la administración tiene que reubicar población vulnerable, con confianza legítima, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacen la tecnocracia neoliberal, que está metida en la alcaldía en este momento, lo que ellos hacen es simple y llanamente hacer un proyecto de acuerdo donde ellos atacan población vulnerable, acabar con la población vulnerable. Entonces, Javier López no es población vulnerable porque vive en San Antonio, estrato 3 o 4, o porque paga la EPS, paga seguridad social, no tiene SISBEN, o porque tiene una casa superior a 54 millones de pesos, solo para citar unos ejemplos. Entonces ya no es población vulnerable, ya no necesita el espacio público. Y al atacar eso, pues se ataca también el tema de confianza legítima. Un vendedor que lleva muchos años en el espacio público, simple y llanamente es población que está ahí por negligencia, permisividad de la administración, o porque tenía unos permisos anteriores, pues estaba en unos censos, o pagaba servicios públicos, o como en el caso de los vendedores del centro, porque hay un convenio firmado con la administración de Ricardo Cobo para el desalojo de las carreras octava, calle 13, 14 y 15, convenio que no fue cumplido por ninguna de las administraciones de Ricardo Cobo hacia acá. Entonces hay una vaina que se llama promesas incumplidas, también dicho por la Corte Constitucional. Y ahí quiero también hacer relevancia que dos de las organizaciones que firmaron esa mesa de concertación con Ricardo Cobo fueron el Sindicato de Vendedores Estacionarios y el Sindicato Sintraviecali, que en su momento la presidenta era Ana Consuelo Peña, luego le sucede Jimmy Núñez desde ese tiempo, pero es la misma organización. Y estas dos organizaciones nunca se preocuparon por hacerle seguimiento a ese acuerdo, a ese convenio, mejor, y entonces si no lo estaba cumpliendo, pues había que demandarlo, había que exigirle a la administración que lo cumpliera. Era un acuerdo con unas garantías sociales, económicas y laborales, además de la reubicación en los centros comerciales, en los retales de la carrera 10 y en otros edificios del centro, como el de la calle 11 con carrera sexta, donde funcionó un tiempo una fiscalía y ahora incluso hay una iglesia protestante y un parqueadero. Nunca cumplieron con el convenio, nunca le cumplieron a los vendedores, se perdió el centro comercial Ciudad de Cali 1 por deudas de airear urbano, lo toma la banca y luego la banca se lo entrega a una empresa privada. El Cali 2 está en una situación muy difícil, los retales de la carrera 10 nunca sirvieron y el vendedor, ¿qué le tocó volver a hacer? Volverse para la calle 1 y otros llegaron ya hace más de 16 años. Y todo eso se da a partir de una mala concertación entre la administración de Ricardo Cobo y estos sindicatos, y porque estos sindicatos nunca se preocuparon por hacer respetar ese convenio, esa acta de convenio que la tengo también por acá. Entonces, es una situación que se presenta, por eso yo le digo, hay que estudiar el tema en todo su contexto. Nosotros no podemos ser tan irresponsables de simplemente, a lo mejor, en una actitud de buena fe, tal vez, no sé, o de falta de conocimiento, salir a decir que es buena. Nosotros cada que leemos el acuerdo 0424, por donde le leemos, dice desalojo. Que no es un desalojo ya, pero es un desalojo programado. Ya no va a haber ese desalojo de Ricardo Cobo que
que fue prácticamente como una acción de guerra, porque eso llegaron por la noche, con ejército, con policía, amedrentando a la gente, ya no va a ser así, pero va a ser un desalojo donde le van a decir a la gente, usted no tiene derecho a trabajar en el espacio público por esto y esto y esto, y se va. Entonces va a ser muy complejo afrontar esto el próximo año, cuando ya termine la caracterización en el mes de diciembre, y a partir de, no sé, enero, febrero, marzo, no sé cuándo, la administración ya diga quiénes tendrían o no tendrían derecho a trabajar en el espacio público. Vuelvo y le digo, no porque nos lo inventemos nosotros, sino porque está aquí, en este acuerdo. Ya, permítame, Javier, vamos a escuchar a la comunidad hablando